como personas, con profesionales. Gracias, doctora. A las órdenes. Ya, ya, muy bien. A continuar esas posiciones, ahora está a nombre. Ya. A continuación, vamos a proseguir con la segunda conferencia central a cargo de la magíster Mayra Alessandra Velastegui, Villamarín, de Ecuador. Adelante, Muchísimas magíster. Tiene gracias una para hora. todos. Muchas gracias. Para nosotros, desde la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa, representa un enorme placer, un enorme orgullo y sobre todo un honor poder contar precisamente con este espacio para conversar un poco más acerca de lo que en nuestro modelo estamos haciendo. También como un tributo y sobre todo como la necesidad de darle continuidad a lo que el modelo integrativo focalizado en la personalidad está haciendo. Me permito compartir con todos ustedes la pantalla para que podamos empezar con lo que queremos compartir con ustedes. Si me regalan un segundito. No sé si están mirando mi pantalla. Sí, Perfecto, sí, muchas se ve la gracias. pantalla. Muy gentiles. Comentarles que en el modelo integrativo focalizado en la personalidad, comprendemos que lo integrativo concierne a una totalidad dinámicamente articulada de partes y cuyo resultado final es diferente, completo, más complejo y útil que sus elementos aislados. Esta fue la definición que el doctor Lucio Valareso elaboró sobre qué es la integración. Y es en eso en lo que nosotros nos sostenemos para continuar con todo nuestra búsqueda y nuestro deseo de seguir compartiendo la psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad. En este contexto, buscamos comprender al individuo como una totalidad, integrando de varios factores, los factores biológicos, los factores psicológicos y sociales. Este enfoque permite, desde nuestra perspectiva como integrativos, nos está permitiendo incluir tanto las bases neurológicas como los factores ambientales que nos permiten de alguna forma tener un modo, una manera de ver, observar y sentir las condiciones que están a nuestro alrededor. En el contexto de cada individuo buscamos comprenderlo desde esa totalidad que nos permite reconocer cómo sus factores ambientales y culturales muestran de alguna manera esa expresión de la personalidad como una estructura dinámica y multidimensional. Esta integración de la neurociencia, que como ustedes ven mi tema es la neuropersonalidad y la psicoterapia integrativa, ustedes van a ver cómo esta integración que estamos generando con la personalidad surge a medida que las investigaciones comenzaron a entender que muchos aspectos del comportamiento y de la personalidad tenían bases neurobiológicas y este concepto se fortaleció con el avance de las técnicas de neuroimagen que muestran cómo ciertas áreas de nuestro cerebro se manifiestan en las características de personalidad, como lo son la regulación emocional, los rasgos cognitivos, conductuales, comportamentales, relacionales, que nosotros también vamos tomando en cuenta dentro de nuestra conformación y dentro de nuestro modelo. Decirles que en este contexto, la neurociencia ha proporcionado una evidencia de que la personalidad, así como es un constructo psicológico, también representa un fenómeno biológico influenciado por el cerebro y su funcionamiento. En este sentido, nos permitimos compartirles este primer intento por acercarnos al desarrollo del concepto de neuropersonalidad, tomando en consideración algunos aspectos que ustedes empezarán a tomarlos en cuenta. Para ello vamos a partir precisamente de nuestro concepto de personalidad formulado por el doctor Valareso en el 2008. Se hacía referencia justamente a que la personalidad es una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Esta estructura genera de alguna manera un modo de percibir, sentir, pensar, actuar y de relacionarse interpersonalmente, pero de un modo totalmente singular e individual.
Y esto es lo que en cada uno de nosotros como seres humanos nos generaba esta condición única, esta condición tan genuina que nos diferenciaba a unos de otros. Es en este sentido y con esta definición que nos permite de alguna manera comprender que la personalidad es una organización de componentes, tanto cognitivos como afectivos, comportamentales y relacionales, cuya estructura y funcionamiento integral supera la simple acumulación de partes aisladas, constituyéndose en un sistema complejo. Así también nosotros reconocemos que la personalidad no es estática ni inmutable. Más bien está sujeta a variaciones procesales dependientes del propio dinamismo y, sin duda alguna, de las influencias del entorno. Esta definición de personalidad, como ustedes pueden notar en la gráfica, integra en su dinamismo todos los factores que corresponden a lo biológico, a lo sociocultural. De esta manera conforman lo psíquico como su resultante. Podemos también nosotros mencionar que la personalidad como estructura dinámica interna determina una forma específica en la que nosotros vamos a relacionarnos con el entorno, con las demás personas. Es así que este concepto de personalidad en nuestro modelo cognitivo constructivista, moderado desde esta base epistemológica, nos permite tipificar y predecir de forma relativa la manera de ser de los sujetos. De alguna manera, cuando nosotros entramos en esta unión, en este enlace, en estas formas de reconocerle a la personalidad, siempre vamos a considerar estos aspectos, lo biológico, lo sociocultural e indiscutiblemente tomando en cuenta lo psicológico que forman esta tríada que nos permite entender justamente lo que se expresa en nuestro comportarse, en nuestro sentir, que es justamente la personalidad. Y en el modelo integrativo focalizado tenemos estas cuatro dimensiones que se convierten en nuestros tipos o estilos de personalidad: la personalidad afectiva, las personalidades cognitivas, las personalidades relacionales y las personalidades comportamentales. Como ustedes pueden notar, a lo largo del desarrollo de nuestro modelo y de la conceptualización de la personalidad, tenemos un elemento que nos permite conocer y sobre todo identificar cuáles pueden ser las características, las condiciones propias de un sujeto, pero a partir también de lo biológico. Y en ese sentido, ya desde la experiencia y desde el desarrollo que el doctor Valareso ha realizado y desde todo el desarrollo que él ha compartido con nosotros, podemos mencionar exactamente que ya veníamos en un reconocimiento y en un trabajo que nos ha permitido reconocer una estructura de la personalidad en el modelo integrativo, tomando esta consideración, este concepto de la personalidad como el objeto de estudio, la base teórica que respalda y sustenta nuestro quehacer en la profesión del ser psicoterapeuta. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la estructura de personalidad, vamos a encontrar aquellas influencias biológicas en los estilos de personalidad, elementos y condiciones que ya vinieron siendo estudiadas a partir de múltiples elementos que nos permitieron reconocer cuántas influencias nosotros podemos tener, aparte de todo el contexto sociocultural e indudablemente desde lo psicológico, también estos elementos que vienen desde los factores genéticos, desde los componentes neuropsicológicos, desde esa misma estructura bioquímica y desde los factores endocrinos. Esto haciendo un énfasis en que desde el primer momento en el que el desarrollo del concepto de personalidad en nuestro modelo empezó a estructurarse, pues teníamos muy claro que habían fenómenos que estaban precisamente incorporados en todo lo que nosotros queríamos mostrar desde la personalidad, porque recordarán que tiempo atrás el concepto como tal de personalidad fue muy discutido, en muchas ocasiones hasta negado, y en otras tantas discusiones académicas y teóricas, pues simplemente se suponía que la personalidad podía representar simplemente una característica o una descripción de quién eras. Mas, sin embargo, nosotros desde el modelo integrativo, reforzando todos los conocimientos y toda la información que el doctor Valareso nos compartía, pues indiscutiblemente se fueron trabajando todos estos factores que él mismo ya los estableció como parte de las bases. Y es así que nosotros vamos reconociendo en el modelo integrativo algunos factores biológicos de la personalidad
Y desde los cuatro grupos de personalidades que nosotros reconocemos, vamos a intentar en este momento hacer un pequeño resumen de aquellas características que nosotros evidenciamos en las personalidades. En este contexto, hablando de las personalidades afectivas, nosotros podemos reconocer que se identifican mecanismos cerebrales vinculados con la extraversión y la amabilidad. En las personalidades afectivas vamos a evidenciar un predominio de funciones neuropsicológicas relacionadas sobre todo con las regiones hipocámpicas, el sistema límbico, la sustancia reticular. Estas funciones predominantes que ustedes observan acá, obviamente dan la respuesta característica a lo que nosotros observamos en una persona. Pero lo que mencionaba hace un momento, no solamente es cuestión de esa descripción y que yo pueda decir soy alegre o que yo pueda decir soy una persona bastante sociable. Para nosotros, desde el contexto de la psicoterapia, es importante entender el cómo se va gestando cada una de estas reacciones, estos comportamientos, estas formas de manifestaciones que las personas tienen. Y es por eso que nuestro estudio también se centró en esta parte biológica. Así también decimos que en las personalidades afectivas existe una estructura bioquímica y endocrina que está dependiente de sistemas, sobre todo de mecanismos vinculados con la serotonina. Estas características nos han permitido entender un poco más cómo las personalidades, en este caso, para nosotros, las histriónicas y las ciclotímicas, tienen estos componentes emocionales, comportamentales, relacionales, que les permiten manifestarse de la forma como posiblemente cada uno de nosotros los vemos en nuestras consultas, en nuestros espacios psicoterapéuticos. Así también hacemos alusión a las personalidades cognitivas. Dentro de las personalidades cognitivas, nosotros categorizamos a la personalidad anancástica y paranoide con estas características biológicas. En ellas hablamos de que existe un predominio de los mecanismos de introversión. En ellos aparece una apertura a la experiencia y al consensualismo y se ve una prevalencia sobre todo del funcionamiento en las regiones frontales. Además, aparece un funcionamiento bioquímico y hormonal caracterizado por esa excesiva reactividad del sistema límbico y simpático. Así como también en este tipo de personalidades anancásticas y paranoides podemos apreciar una aceleración de la transmisión sináptica. Y esto en el contexto de la cotidianidad psicoterapéutica o de la clínica terapéutica, nosotros podemos ver a personalidades anancásticas o paranoides denotando formas y maneras de procesar la información que reciben del exterior de una forma muy acelerada, muy rápida, generando conexiones rápidas en sus respuestas. No puedo decir que por esa conexión rápida las respuestas puedan ser necesariamente las más saludables o adecuadas. Indiscutiblemente, es de eso lo que nosotros tratamos de identificar, que posiblemente esa aceleración en en la transmisión sináptica posiblemente puede tener algún elemento emocional, social, cultural, que le está generando una respuesta desadaptativa. Y es en lo que nosotros nos vamos a centrar cuando estamos trabajando en los procesos terapéuticos. Decimos así también que las personalidades comportamentales tienen características de extroversión, emocionalidad alta, neuroticismo y psicoticismos altos. En ellos aparece esta carencia de procesos inhibitorios frontales. Así también podemos denotar en este tipo de personalidades que existen elementos bioquímicos y hormonales alterados con manifestación de hiperactividad, que es como nosotros reconocemos a las personalidades de tipo impulsivo. Y tenemos también a las personalidades relacionales. En este grupo nosotros vamos a encontrar a las personalidades evitativas, dependientes, esquizoides. Y en este tipo de personalidades, en cambio, nosotros hemos encontrado desde este componente biológico un predominio de la estructura introvertida. En ellos vamos a encontrar inhibiciones mayores en regiones frontales, aparecerán déficits neurológicos en los sistemas límbicos y reticular. En ellos, más bien, aparece una dominancia del sistema parasimpático con desequilibrios del sistema adrenérgico, colinérgico y descontrol sináptico humoral. Es precisamente que en estas personalidades, por ejemplo, en las personalidades evitativas, nosotros podemos encontrar esa tendencia elevada en estas personas
a reaccionar desde la parte fisiológica con sudoración excesiva, con aceleración cardíaca, con cefaleas intensas, todo esto precisamente por la explicación o por el reconocimiento biológico que nosotros tenemos. Vemos a estas personalidades evitativas muy temerosas, muy ansiosas, y obviamente esto está dependiendo de cómo su estructura a nivel cerebral está teniendo de alguna manera un componente dominante, y por eso estas características que posiblemente nosotros podemos observarles, ese nerviosismo, esa timidez, esas reacciones de pronto, como les decía, con tendencia a la sudoración, a la ruborización, son características muy particulares de estas personalidades, pero que tienen su elemento de desarrollo en estas estructuras biológicas. Esto es lo que nosotros desde hace más de 20 años venimos trabajando y comprendiendo en el modelo integrativo focalizado en la personalidad. Es así como nosotros aprendimos a reconocer esa parte de la personalidad en el contexto biológico. Indiscutiblemente no se ha quedado de ninguna forma de lado el componente psicológico y el componente sociocultural. No hemos dejado de lado bajo ninguna circunstancia las experiencias tempranas, las relaciones que de pronto pueden generar una influencia en el aparecimiento, en el mantenimiento de un rasgo de personalidad, convirtiéndolo en algo rígido o en algo mucho más flexible. Sabemos que no todo es biológico ni todo es psicológico, sino más bien entendemos esa articulación que nos permite efectivamente llevar nuestros procesos de ayuda psicoterapéutica de una manera muy positiva. En este contexto, y cuando ya queremos nosotros avanzar un poco más a la condición de ver qué es lo que ocurre con respecto a las neurociencias, por ejemplo, ¿qué de las neurociencias para nosotros como integrativos focalizados en la personalidad puede generarnos de alguna manera un factor que nos permita, en este caso, apoyarnos aún más para que nuestros procesos psicoterapéuticos puedan ser mucho más fortalecidos? Y empezamos a hacer revisiones en las cuales vamos encontrando hallazgos bastante relevantes, pues vamos a hablar sobre aquellas investigaciones que han encontrado la influencia del factor biológico en los procesos de ayuda psicoterapéutica. Y vemos aquí, solamente me permití compartirles este par de investigaciones. Y la primera hace referencia a la integración de métodos psicoterapéuticos con corrección neuropsicológica. En esta investigación se ha sugerido que un enfoque integrador que combine métodos psicoterapéuticos con intervenciones neuropsicológicas pudiera ser eficaz para trastornos emocionales, personales, cognitivos y conductuales que caracterizan el desarrollo de personalidades, en este caso, personalidades neuróticas. Este enfoque debe implementarse de manera sistemática, compleja e individualizada, y se adapta a las necesidades de cada paciente. Estas fueron las conclusiones que en esta investigación se tomaron en consideración. Y otra investigación que nos pareció también importante es justamente aquella que hace referencia a la dominancia del hemisferio derecho en psicoterapia. El hemisferio derecho del cerebro es dominante en el procesamiento implícito no verbal, intuitivo, de la formación emocional y de las interacciones sociales. El hemisferio derecho juega un papel fundamental en los procesos de relación que subyacen a la psicoterapia. Esto sugiere, de acuerdo a esta investigación, que los procesos emocionales son esenciales en la efectividad, de alguna manera, de la terapia, apoyando un enfoque neurobiológico en esta práctica clínica. Por tanto, y luego de compartir estas reflexiones que se mostraban en estas investigaciones, nos permitimos compartirles a ustedes cómo vamos trabajando y cómo vamos en este proceso de entender este nuevo concepto de la neuropersonalidad. Y de la neuropersonalidad decimos que es un concepto que integra aspectos neurobiológicos y de la psicología para entender cómo las estructuras y funciones del cerebro influyen en la personalidad y en el comportamiento, obviamente, de estos sujetos. Se basa en la idea de que la personalidad está conectada con los procesos neurobiológicos, incluyendo la genética, la química cerebral, las conexiones neuronales. Con esto nosotros queremos explicar
cómo los factores, en este caso como la actividad cerebral, los neurotransmisores, las redes neuronales y su contribución a las características individuales de la personalidad, como lo son la extroversión, la introversión, la estabilidad emocional, los rasgos afectivos, cognitivos, comportamentales y relacionales. Es esta posibilidad de incorporar también estos aspectos neurobiológicos en aquella comprensión del sufrimiento y del malestar del paciente. Cómo desde lo que nosotros vamos observando y cómo desde lo que nosotros vamos escuchando en cada uno de nuestros pacientes, vamos relacionándolo con esa experiencia de vida, con esa realidad que el paciente va transmitiéndonos a través de su narrativa, pero esa narrativa asociada a esta parte teórica que nosotros tenemos, que es precisamente la personalidad, y en este caso la neuropersonalidad. Pero como ustedes pueden ir notando, no necesariamente este es un trabajo aislado, sino más bien nosotros hemos buscado permanentemente la forma de articularnos con un conocimiento un poco más profundo en torno a aquellos componentes que los vamos descubriendo a lo largo de este proceso de investigación, de desarrollo, que los vamos reconociendo en la neuropersonalidad. Y es precisamente que estos han sido los componentes que nosotros vemos como importantes dentro de esta comprensión de la neuropersonalidad. Y de hecho nos han ayudado a entender mucho qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede en este contexto psicoterapéutico de transformación en cuanto a las experiencias de sufrimiento o dolor por las que pueden estar atravesando nuestros pacientes. Y uno de estos componentes, como ustedes pueden apreciar, es la neuroplasticidad. Y la vemos a la neuroplasticidad como aquella capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse estructural y funcionalmente a lo largo de la vida. Desde la perspectiva psicológica, se refiere a cómo las experiencias, aprendizajes y terapias pueden cambiar la forma en la que el cerebro procesa la información. Los procesos psicoterapéuticos pueden inducir cambios neuroplásticos, modificando circuitos neuronales asociados. Indudablemente, en la práctica clínica, nosotros podemos observar situaciones de esta naturaleza. Por ejemplo, cuando un paciente trabaja para desafiar y cambiar pensamientos automáticos negativos, hay que comprender que no solo cambia su pensamiento consciente, sino que también se producen cambios a nivel neural. ¿Esto cómo se ha podido reconocer? Justamente a través de estudios de neuroimagen que han demostrado que los pacientes, por ejemplo, con trastornos obsesivos compulsivos, demuestran una reducción de la hiperactividad en el núcleo caudado, una estructura cerebral que está implicada, por ejemplo, en el comportamiento repetitivo. Y eso va haciendo todavía más evidencia de lo que nosotros estamos en este momento intentando consolidar. Otro de los componentes de la neuropersonalidad es la neuroquímica, que estudia cómo las moléculas químicas del cerebro, como son los neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, están afectando el estado de ánimo y la personalidad. Seguramente ustedes deben haber indudablemente haberse acercado a esta realidad. Niveles bajos de serotonina se asocian con la depresión, mientras que un exceso de dopamina puede estar relacionado con síntomas de esquizofrenia. Es algo que todos lo conocemos, es algo que todos podemos nosotros indagarlo, pero revisar toda esta información a través de imágenes o de la neuroimagen puede ser bastante interesante, tanto para el terapeuta como para el propio paciente en ese entendimiento y en esa comprensión de lo que está pasando dentro de sí mismo. Por ejemplo, miren, en la práctica clínica, la psicoterapia puede complementarse con intervenciones farmacológicas, ¿sí? Que modulen los niveles de estos neurotransmisores. Sin embargo, también ustedes pueden reconocer que la psicoterapia por sí sola puede influir en la neuroquímica cerebral. Así se puede hablar de ejemplos que de pronto provienen de diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar y estas pueden normalizar los niveles de producción de serotonina en pacientes con depresión sin la necesidad del medicamento. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos reconocer en este caso esta parte neuroquímica. Sin embargo, de aquello, no solo el medicamento es el que modula, cambia o transforma
esta parte neuroquímica en su producción, sino también los procesos psicoterapéuticos. Hablando en cambio ahora de las redes neuronales, estos son sistemas complejos de neuronas que se conectan, que se comunican para realizar funciones específicas, como lo son la regulación emocional, la memoria o la toma de decisiones. En los contextos de la psicoterapia, para nosotros ha sido muy importante estudiar estas redes que nos ayudan a entender cómo ciertos patrones de la actividad cerebral están relacionándose con características de personalidad e inclusive con trastornos mentales. Por ejemplo, miren, es importante reconocer esto, que las redes neuronales implicadas en la regulación emocional, como la red frontolímbica, pueden verse alteradas en personas con trastornos de estrés postraumático. La psicoterapia puede ayudar a reconfigurar estas redes, mejorando la respuesta emocional y reduciendo los síntomas de un trastorno. Así también, el cuarto componente que nosotros hemos reconocido es la interacción genética y ambiental. En este componente nos referimos a cómo los factores genéticos y ambientales interactúan para dar forma a la personalidad y al comportamiento. Desde esta perspectiva psicológica, se entiende que los genes pueden predisponer a una persona a ciertos rasgos, características o también los trastornos. Pero indudablemente el ambiente se incluye las experiencias tempranas, los traumas, las relaciones interpersonales, la cultura, el aprendizaje, juegan un papel crucial en todo este desarrollo de la personalidad. En psicoterapia, para nosotros, este conocimiento es fundamental para entender que aunque algunos aspectos de la personalidad o vulnerabilidades a trastornos están influenciados genéticamente, las experiencias ambientales, la intervención terapéutica y la modificación del entorno pueden tener un impacto 100% significativo en el cambio del comportamiento y en la mejora de la salud mental. De hecho, para entender cómo los factores neurológicos se integran con los ambientales y culturales en la personalidad, es útil que nos puedan escuchar acerca de estos dos elementos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Si bien es cierto, nuestros genes influyen en la estructura y función del cerebro, predisponiendo a ciertos rasgos como la introversión, por ejemplo, la impulsividad. Sin embargo, la genética no determina completamente la personalidad, sino que interactúa con el entorno. De hecho, los factores ambientales, como las experiencias de vida, la educación, las relaciones sociales, influyen en cómo se expresan los rasgos de personalidad. Por ejemplo, una persona con predisposición genética a la ansiedad puede desarrollar diferentes grados de esta condición, dependiendo de si de pronto considera o no que esta puede ser una experiencia estresante. Es así como la cultura moldea creencias, valores, comportamientos que indiscutiblemente no pueden estar desarticulados de ese componente genético. Y obviamente tampoco vamos a minimizar el impacto que este componente cultural puede tener. Miren, por ejemplo, en culturas colectivistas podemos decir, la introversión puede ser vista como un valor positivo, mientras que en culturas individualistas, la extroversión puede ser uno de los factores que más se aprecien o sean valorados. En este sentido, la personalidad es el resultado de la interacción continua entre el cerebro y el entorno, lo que hace que cada persona sea única en su manera de pensar, de sentir y de actuar, que es indiscutiblemente como nosotros hemos concebido a la personalidad desde el primer momento. En este contexto amplio que nosotros venimos reconociendo, es importante entender la neuropersonalidad y el cerebro. Este es un enfoque, como les decía anteriormente, interdisciplinario y que para nosotros ha sido necesario trabajar de esta manera, interdisciplinariamente. En nuestro equipo de trabajo ahora contamos con un profesional neurólogo, un profesional en ciencia de datos y nosotros, los psicoterapeutas integrativos,
quienes somos los que estamos en contacto directo con los pacientes, quienes somos los que estamos relacionándonos interpersonalmente con nuestro paciente, sin dejar de lado todo lo que hemos escuchado hace un momento, aquellas características que fortalecen esa alianza terapéutica, aquellas condiciones propias de nuestra estructura de personalidad como psicoterapeutas, con nuestros propios estilos. De hecho, ya buscamos combinar de esta forma la neurociencia con la personalidad para entender cómo las estructuras y las funciones cerebrales subyacen y moldean los rasgos individuales de personalidad. Esta apreciación, como ustedes la pueden ver, reconoce que nuestras características personales son producto de aprendizajes, de experiencias y también están arraigadas en la biología de nuestro cerebro. Precisamente, aquí nosotros mostramos la neurofisiología de los rasgos de personalidad en el modelo integrativo. Aquí, ¿qué es lo que nosotros decimos? Sostenemos en este caso que los rasgos de personalidad son patrones consistentes de pensamientos, emociones y comportamientos que nos diferencian a unos de otros. Estos rasgos tienen una base neurofisiológica que ya están relacionados con la estructura y función del cerebro. A continuación, quiero que exploren conmigo cómo nosotros vamos reconociendo estas estructuras y las funciones que pueden tener en el cerebro. La amígdala, por ejemplo. Esta es una estructura del sistema límbico crucial para el procesamiento emocional, en respuestas sobre todo de miedo y agresión. Una amígdala hiperactiva se ha asociado con trastornos de ansiedad y conductas impulsivas. Por ejemplo, personas con altos niveles de ansiedad pueden mostrar una mayor reactividad de la amígdala ante estímulos negativos. Otro rasgo que nosotros vemos, o más bien otro elemento biológico que nosotros vamos a reconocer es la corteza prefrontal, que es responsable de las funciones ejecutivas, como la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. La corteza prefrontal está involucrada en el razonamiento y en la flexibilidad cognitiva. Obviamente, juega un papel muy importante en la regulación emocional. Disfunciones en estas áreas pueden conducir a comportamientos desorganizados o dificultad para regular emociones. Así también tenemos nosotros al sistema dopaminérgico. La dopamina es un neurotransmisor clave en el circuito de recompensa y motivación. Variaciones en la señalización dopaminérgica pueden influir en rasgos como la extraversión, la búsqueda de novedades y la propensión a conductas adictivas. Como ustedes pueden notar de estos tres rasgos que nosotros vamos tratando de incorporar a las estructuras de personalidad, siempre lo estamos asociando con experiencia psicológica, con experiencia de vida que una persona puede estar manifestando, que para nosotros de pronto sí, solamente es del sistema dopaminérgico. Para el paciente puede ser de pronto un estado de mucha tristeza, falta de motivación, estados en los que posiblemente para el paciente no le resulta fácil tener el control y sin embargo nosotros desde ese discurso lo vamos asociando con todo lo que podemos ver acá. También tenemos a la serotonina, la cual está asociada con la regulación del estado de ánimo, la impulsividad y la agresión. Podemos nosotros decir que bajos niveles de serotonina pueden relacionarse con depresión y comportamientos agresivos. Así también tenemos al córtex cingulado anterior. Este está implicado en la detección de errores y conflictos, así como en la regulación de emociones. Una actividad alterada en esta estructura puede estar asociada con trastornos obsesivo-compulsivos y con la ansiedad. Y tenemos también a la red neuronal por defecto. Esta red se activa cuando la mente está en reposo y no enfocada en el mundo exterior. A esta red se la ha vinculado con procesos de autopercepción y reflexión interna. ¿Pueden existir alteraciones en esta red? Por supuesto. Y estas alteraciones pueden influir en trastornos del estado de ánimo y en la capacidad de autorreflexión. Para nosotros, los integrativos focalizados en la personalidad, comprender esta neurofisiología de los rasgos nos ha permitido identificar
cómo ciertas estructuras y neurotransmisores contribuyen a comportamientos y patrones emocionales específicos. Esto es esencial para desarrollar intervenciones terapéuticas que aborden directamente estas bases que nosotros tenemos acá planteadas. Seguido a esto, nosotros, luego de entender qué es lo que representa este concepto de neuropersonalidad, queremos integrarlo hacia los procesos psicoterapéuticos. No dejamos de lado ninguno de los aspectos metodológicos que se han construido a lo largo de todo nuestro proceso formativo desde la psicoterapia integrativa. Es así que con toda esta base teórica que ustedes han podido escuchar en este momento, en el modelo integrativo focalizado en la personalidad, nuestro trabajo psicoterapéutico puede estar orientada desde estos dos terrenos, desde el asesoramiento y desde la psicoterapia, indiscutiblemente, ambos establecidos como procesos, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros hablamos de estos procesos, siempre vamos a tener como relevante el hecho de reconocer componentes racionales e irracionales, así como en cada una de las etapas que nosotros tenemos establecidas en nuestro proceso psicoterapéutico, vamos a trabajar sobre un concepto que para nosotros resulta muy útil y necesario, que es el siguiente. Trabajamos desde la relación más que de la técnica. Es decir, para nosotros va a representar un evento muy importante la estructuración de la relación, el afianzamiento de la relación terapéutica. No por eso nosotros queremos decir que sea menos importante la técnica, sino más bien sostenemos que la relación muy bien estructurada, muy bien establecida, permite efectivamente que los pacientes puedan generar con nosotros espacios de confianza, espacios en los cuales les resulte muy fácil verbalizar su experiencia. A lo largo de todas las etapas del proceso psicoterapéutico, nosotros podemos identificar indiscutiblemente la presencia de fenómenos afectivos de la relación, como lo son la empatía, el rapport, la transferencia, la contratransferencia, las resistencias que nosotros vamos encontrando en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, estos componentes metodológicos indiscutiblemente están presentes a lo largo de todo el proceso psicoterapéutico. En los últimos años ha avanzado mucho el tema de la tecnología y hemos visto que ha comenzado a tener un papel bastante relevante, importante en la comprensión y en el tratamiento de todo lo que hace referencia a las patologías con las cuales nuestros pacientes acuden. Entre estas innovaciones que nosotros vamos viendo como parte de todos los procesos psicoterapéuticos, está justamente una herramienta o un instrumento que nosotros ahora utilizamos y que son justamente headsets de electroencefalografía. Incorporar el uso de estos headsets puede permitirnos a nosotros obtener datos concretos sobre cómo las ondas cerebrales del paciente están presentándose durante una sesión terapéutica. Estas lecturas han ayudado al terapeuta a comprender cómo el paciente responde a ciertos temas o estímulos en tiempo real. De hecho, estos headsets son los que nos han ayudado a este reconocimiento justamente de cómo la neuropersonalidad infiere en el aparecimiento del sufrimiento, del malestar y del conflicto. Así también nosotros hemos visto que la incorporación de estos headsets en los procesos, ya muchos de ustedes dirán, ¿acaso en todos los procesos de ayuda intervienen estos headsets? No, de ninguna manera. Obviamente, características y condiciones propias de nuestros pacientes serán los que nos lleven a la utilización de estos nuevos aparatos que ya les voy a presentar en el siguiente momento. Y decimos, miren que dentro de estos beneficios que hemos nosotros podido reconocer, es precisamente que en el paciente ha habido una mayor comprensión en torno a lo que sucede a su alrededor. En este caso, los terapeutas podemos entender mejor las dificultades del paciente al considerar factores neurobiológicos subyacentes.
También se ha podido reconocer un empoderamiento del paciente al conocer cómo funciona su cerebro. El paciente puede participar activamente en su proceso de cambio, aplicando estrategias dirigidas por nosotros que puedan modificar su actividad cerebral. Una experiencia que nosotros vamos reconociendo en los pacientes, por ejemplo, es el hecho de verse en tiempo real cómo determinada explicación de una experiencia de dolor o sufrimiento que él ha tenido le ha generado de pronto una suerte de asombro al saber cómo su cerebro va funcionando. Para muchos de estos pacientes, lo que más significativo ha sido es el hecho de decir, yo no quiero que seguir viviendo de esta manera porque puedo estar afectando o alterando no solamente a las personas que están rodeándome, sino también puedo estar afectándome internamente. Y algo para lo que también vemos que nos ha funcionado el uso de esta nueva tecnología es la evaluación del progreso, haciendo monitoreos de cambios neurofisiológicos que de alguna manera nos ofrecen una medida más objetiva del avance terapéutico. Indudablemente, esto sigue siendo un complemento a las evaluaciones subjetivas que nosotros hacemos de las intervenciones que tenemos con nuestros pacientes. Y efectivamente, miren, este es uno de los headsets que nosotros utilizamos. Y como ustedes notan acá en esta otra gráfica donde están señaladas con puntos, con círculos verdes, es cómo se van conectando cada uno de los sensores. Estos son los headsets que son dispositivos electroencefalográficos portátiles que nos han permitido a nosotros como terapeutas hacer un monitoreo de la actividad cerebral durante las sesiones. Esto ha facilitado la identificación de patrones neurales relacionados con ciertos estados emocionales y cognitivos. Am, Podemos nosotros estar en este momento en un proceso en el que sí vamos viendo la importancia que el paciente también va dando a esta nueva forma de intervención que vamos nosotros generando. Estos headsets registran señales electroencefalográficas y nos proporcionan datos sobre la actividad eléctrica del cerebro. Esto permite detectar estados de atención, de estrés, de relajación y otros indicadores neurofisiológicos que pueden ser útiles en los procesos psicoterapéuticos. Comentarles que esto mejora la comprensión de aquellos procesos subyacentes al comportamiento, potenciando de alguna manera los procesos terapéuticos en los que nosotros estamos inmersos en este momento. Los datos obtenidos nos ayudan a reconocer ciertos estados emocionales o respuestas al estrés, como les mencionaba hace un momento. Y el uso de estos headsets en la clínica nos ha permitido que los terapeutas puedan ajustar sus intervenciones en tiempo real. Obviamente estamos en un proceso de construcción, en un camino en el que vamos buscando esas relaciones que nos permitan entender si la intervención que estamos ejecutando en este momento es adecuada o posiblemente tiene la necesidad de ser modificada. Comprender estos mecanismos nos ha permitido abordar los problemas emocionales con mayor precisión. Si bien es cierto, no está bajo ninguna circunstancia dejado de lado el componente subjetivo del paciente, indiscutiblemente aparece una nueva posibilidad de ayudarle más al paciente. Nos han permitido reconocer patrones de pensamientos repetitivos que pueden estar arraigados en una condición que hace que el paciente pueda generar situaciones de dolor, sufrimiento. Y este tipo de headsets lo único que nos está permitiendo es reconocer qué va sucediendo en el cerebro. Como les decía hace un momento, la participación que nosotros tenemos de nuestro equipo interdisciplinario, conformado por un psicólogo, un científico de datos y un neurólogo, va contribuyendo mucho al entendimiento y a la comprensión de aquello. Para nosotros, indudablemente, identificar y modificar estos patrones que le causan dolor y sufrimiento a nuestro paciente es esencial para cambiar aquellos comportamientos que puedan ser disfuncionales y mejorar el bienestar mental de nuestro paciente. Esta representación, esta gráfica, nos indica cómo cada uno de los sensores pueden estar ubicados en áreas estratégicas del cerebro.
nos permite monitorear las funciones específicas, complejas, desde la planificación y ejecución de movimientos hasta la regulación emocional, el procesamiento incluso auditivo, la interpretación visual. En conjunto, estos sensores nos proporcionan una visión integral de la actividad cerebral esencial para las aplicaciones clínicas. Acá nosotros, mientras vamos más profundizando nuestro estudio, mientras vamos profundizando más la comprensión y entendimiento de toda esta área biológica, también nos ha permitido compartir un relato con el paciente que le ayude a tener una mayor conciencia de su malestar, de su enfermedad y no minimizar ese impacto. Hay algo que para nosotros es sumamente significativo y necesario de cambiar, y es que en nuestro país, acá en Ecuador, la conciencia sobre la necesidad de ayuda psicoterapéutica es muy limitada. Muchas personas siguen todavía desde ese discurso en el que se supone que solo los que están mentalmente enfermos, los casi locos, como suelen decir, son aquellos que van a terapia. Cuando este tipo de condiciones que nosotros los vamos presentando a nuestros pacientes a través de un proceso de psicoeducación, les ha permitido entender una dinámica diferente, de que no se trata de estar loco, entre comillas, para asistir a estos procesos psicoterapéuticos, sino todo lo contrario. Es un proceso en el cual cada uno de nosotros deberíamos estar inmersos justamente con el firme propósito de mantener esa estabilidad emocional que indiscutiblemente nos servirá para relacionarnos adecuadamente con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Miren, por ejemplo, esto es lo que nosotros vemos y así también es lo que nuestros pacientes observan en el monitor. En la gráfica que ustedes pueden apreciar de los círculos, ahí ustedes pueden apreciar otro tipo de headset de 5 sensores, pero todos los headsets que nosotros tenemos nos permiten identificar todas estas variables que el paciente las reconoce como algo interesante, en un primer momento interesante de verlo, de reconocerlo, de identificarlo, porque eso le ha permitido indudablemente acercarse a una realidad totalmente diferente. Por ejemplo, acá, miren, esto es una aparición simultánea de unos picos en determinadas áreas del cerebro, lo cual sugiere una activación compleja y coordinada que involucra la regulación emocional, el procesamiento cognitivo y la posible preparación para la acción. ¿Cómo sale todo esto? ¿A partir de qué? Del discurso del paciente, en el cual él me comenta cuál fue la experiencia de conflicto que tuvo con su pareja y luego de eso, cuáles son las estrategias que él está planeando para enfrentar y resolver este problema. Y es así como nosotros vamos observando. En la medida en la que el paciente va construyendo nuevas respuestas, en la medida en la que el paciente va reconociendo formas diferentes de enfrentar un problema, cómo sus ondas cerebrales tienen una percepción totalmente distinta. Y eso es algo que a ellos también les ha llamado mucho la atención. Nosotros vemos cómo hemos utilizado toda esta información para guiar adecuadamente la conversación y aplicar eh, técnicas psicoterapéuticas específicas que nos ayudan a mejorar de manera muy significativa la experiencia de malestar del paciente. Es lo que nosotros venimos construyendo y lo que sí nos permitimos decir es que aún no concluimos. Apenas estamos empezando en todo este gran contexto. Y decirles lo siguiente, que la página 100 del libro de psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad fue el inicio de esta nueva aventura psicoterapéutica. Vamos entendiendo que la integración de la neuropersonalidad y la psicoterapia integrativa, apoyada por tecnologías como los headset, representan un avance significativo en el tratamiento de conflictos o trastornos psicológicos. Estamos entendiendo que al combinar el conocimiento neurocientífico con intervenciones terapéuticas aún más personalizadas, se potencia la eficacia del tratamiento y se promueve un cambio profundo, duradero en los pacientes. Las intervenciones terapéuticas pueden diseñarse para promover cambios positivos en la estructura y función cerebral, aprovechando la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a las experiencias.
La incorporación de estos headsets en la práctica clínica nos ofrece nuevas posibilidades para el seguimiento del progreso terapéutico. Los terapeutas pueden observar cambios en la actividad cerebral a lo largo del tiempo, lo que proporciona una medida objetiva de la eficacia del tratamiento y permite ajustes en tiempo real de las estrategias terapéuticas. Insisto, aún no concluimos, apenas empezamos. A medida que la tecnología y nuestra comprensión del cerebro continúen avanzando, podemos esperar que la neuropersonalidad se convierta en una parte cada vez más importante de la práctica psicoterapéutica. Y me permito cerrar este espacio que ha sido muy grato poder compartirlo con ustedes con esto que nos dijo el doctor Valareso y lo dejó inscrito en su texto de psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad, en la página 100. Es de señalarse que aparecen nuevas perspectivas desde las corrientes psicológicas que vinculan campos tan dispares como el psicoanálisis con las neurociencias o la psicoterapia con la neuropsicología. De modo que ahora existen tratados sobre neuropsicoanálisis y neuropsicoterapia. En esta proyección es posible que en el futuro tengamos que hablar sobre neuropersonalidad. Y aquí estamos tratando de hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido muy grato para mí compartir esta experiencia a través de la psicoterapia integrativa. Muy bien. Primeramente, agradecer a ma- a Magister Mayri por tan excelente exposición. Muchísimas gracias. Realmente ha dado una gran exposición el día de hoy. Y bueno, y también agradecer a todos los que han participado, a todos los que están ahorita en la sala, como también a todos los expositores. Ahora sí, con esto ya vamos a concluir lo que viene a ser la jornada de hoy. Pero el día de mañana va a haber otra jornada a las 8:30 de la mañana. A partir de las 8 ya vamos a ir permitiendo gente, ¿ya? Asimismo, voy a solicitar que por favor los representantes de las asociaciones de los países integrantes de LAPSI que puedan conectarse a la asamblea de representantes que se iniciará en los próximos minutos. Esa asamblea iniciará a las 5:30 y terminará a las 6:30. Asimismo, pedir a los representantes que sigan conectados, por favor, ¿ya? Y bueno, a los demás invitados, invitarles cordialmente mañana, viernes 18 de octubre, a las 8 a.m. en hora boliviana, en la sala, porfa. La sala, como les he reiterado, va a estar abierta desde las 8 de la mañana para que puedan ingresar.